Bueno, vamos a comenzar con el tema que nos ocupa en este tiempo, que es la metodología de la investigación. Quiero que estén bien sabidos de que como estudiantes del programa de licenciatura en enfermería, la investigación a nivel superior es una de las características que hacen relevante la carrera de enfermería, porque se está buscando que no solamente se tenga el conocimiento para la práctica, para responder a las necesidades inmediatas que se presentan en la salud de los enfermos, sino que también se pueda realizar investigación que deje como consecuencia posibilidades de que se puedan utilizar esos datos para beneficio, el tratamiento y el seguimiento de todas las enfermedades. En este curso de metodología estamos planteando llevar a cabo una explicación de cuáles son los fundamentos de la investigación. En esta primera parte vamos a ver cuáles son los fundamentos de la investigación, cómo se logra realizar el proceso de la investigación y finalmente cómo es el reporte de la investigación. Son tres cosas que tenemos que diferenciar y se tienen que diferenciar porque finalmente la metodología de la investigación es la búsqueda de manera sistemática, es un proceso de encontrar soluciones a un problema planteado, de analizar la información de otros que han investigado incluso respecto de ese tema. Y bueno, en este caso, para conocer los fundamentos de la investigación, primero tenemos que echar un vistazo a lo que representa el conocimiento científico. ¿Qué es el conocimiento científico? A mí me gusta mucho cuando damos estas bases de lo que es el conocimiento científico. Me pasé un poquito. Porque tenemos que considerar que dentro del conocimiento científico tenemos dos cosas que están resaltadas aquí en este cuadro. Número uno, un sujeto. Número dos, un objeto. Y quiero que vean en la lámina la parte superior, la parte inferior. La parte inferior nos dice cuál es el ciclo de vida del proceso de la investigación o cómo debe ser ese ciclo de vida. En la parte superior nos habla de lo que tiene que ver con la administración de ese proceso de investigación. ¿Cómo nos preparamos? ¿Cuál es el soporte? Bien, comenzando de abajo del ciclo de vida, tenemos que encontrar al sujeto, nosotros, quienes somos los que finalmente tenemos la idea de hacer investigación. Cuando nosotros estamos hablando del conocimiento científico, estamos observando, estamos mirando y entonces estamos viendo un problema de la basura, la recolección de la basura. No pasan por mi casa, no pasan por las calles, no pasan por la colonia y es un problema que tú estás observando. Cuando tú dices, estoy viendo cómo cada vez tenemos menos agua para tomar. Antes teníamos agua 4 horas al día en la llave, nos redujeron a 3, ahora ya tenemos 2 horas por día de agua y tú estás viendo que el agua no alcanza. Cuando estás viendo la inflación de precios y entonces tú dices, antes yo surtía mi despensa básica con 2,000 pesos, ahora necesito 4,000 para esa despensa que hacía cada quincena o cada mes. No sé, esos son ejemplos donde tú estás observando la escalada de precios y tú dices, híjole, este es un problema. Cuando tú miras enfermedades, cómo evolucionan, cómo son más resistentes
a los fármacos, y entonces tú te estás formando un criterio y tienes ya identificado el problema. De mi lado izquierdo en la lámina tú puedes identificar el problema y comienzas a originar un planteamiento. Entonces tú dices, bueno, de todo esto que estoy viendo, ¿cómo puedo yo pensar en esto? Inmediatamente tú recurres a darle forma, a darle cuerpo y te planteas la necesidad de investigar para saber si puedes encontrar una causa, si puedes encontrar una solución, si puedes ver que se va a agravar el problema, no sé. Allí después de que tú identificas, se origina el planteamiento. Y entonces comienza uno a generar el anteproyecto. ¿Qué es el anteproyecto? El anteproyecto es una serie de pasos que tratan de dar respuesta a lo que nosotros creemos que podemos encontrar o una serie de pasos que nosotros manifestamos que queremos hacer para poder llegar a un resultado. Y entonces de ahí analizamos y vemos la factibilidad. Porque si el anteproyecto es factible, entonces pasa a una siguiente etapa que es el proyecto. Pero si el anteproyecto no es factible, entonces se devuelve al sujeto para que replantee otra vez su idea. Vamos a utilizar casos prácticos para que podamos ir viendo cómo funciona esta parte. Vamos a pensar que nosotros decimos que tenemos a la vista una niña de 11 años de edad que está dando a luz. Y entonces usted dice, esta niña de 11 años está en la primaria, es un caso que alarma, que enciende a la sociedad en cuanto a la condición de ser madre a esa edad. Y entonces usted dice, ¿por qué las niñas están teniendo bebés a los 11 años? ¿Por qué las niñas de primaria? Y usted se está creando ya y está pensando en que es un problema de educación sexual, que es un problema de cultura, que es un problema de los factores de desintegración familiar y social. Y usted está haciendo muchas cosas en su mente. Entonces usted comienza a escribir de una manera y se pregunta por qué las niñas de 11 años están teniendo relaciones sexuales, por qué las niñas de 11 años están saliendo embarazadas, bla, bla, bla. Y entonces usted hace una hipótesis y hace un objetivo que va a investigar cuántas niñas en Apatzingán o en la ciudad donde usted esté, por qué están saliendo embarazadas a los 11 años, bla, bla, bla. Y entonces usted empieza a hacer su anteproyecto. Una vez que usted termina su anteproyecto, y con las pocas evidencias que tiene, resulta que la niña que usted vio es el único caso en los últimos 5 años. ¿Factible? No. ¿Caso excepcional? Sí. Si no tenemos estadísticas, porque va a resultar que mucha gente le va a decir, no, es que yo supe de fulana. Bueno, mientras usted no pueda, por eso estamos hablando del conocimiento científico, mientras usted no pueda probar o comprobar lo dicho por las personas, pues simple y sencillamente se queda en un rumor. Pero cuando usted tiene los datos exactos, entonces se convierte en algo que genera un registro estadístico. Y usted dice, bueno, no es factible, no tiene por qué plantearse como un problema que las niñas a los 11 años estén teniendo niños cuando es un caso único en los últimos 5 años. Entonces se desecha. Pero ¿qué pasa si usted, en lugar de ver la incidencia de ese tipo de situaciones en niñas de 11 años, usted puede hacer un estudio o una investigación que hable acerca de los problemas fisiológicos, conductuales, sociales, familiares que representa la maternidad a los 11 años? Entonces, ahí probablemente usted se está enfrentando hacia un caso de factibilidad.
¿Por qué? Porque usted va a estar informándole a la gente en base a un caso que usted investiga, cuáles pueden ser los trastornos, las complicaciones, los retos que va a enfrentar esa persona al encontrarse embarazada a los 11 años de edad. Y ahí es donde si es factible, entonces ya deja de ser un anteproyecto y se convierte en un proyecto. Cuando llega a proyecto, ya está la parte de arriba, aparece administración, soporte, porque entonces ya tenemos que echar mano del proceso de administración. Entonces los primeros dos bloques utilizan planeación, control, dirección, organización, seguimiento. Esa es la parte de administración. El último bloque utiliza soporte, que tiene que ver con validación, pruebas, documentación y capacitación. Bien, ¿qué es lo que define que mi proyecto tenga entonces factibilidad? Bueno, de que ese proyecto trate de responder a una pregunta que nosotros estamos planteando. Regreso al caso de la niña, decimos cuáles son las implicaciones sociales, emocionales, afectivas, familiares que tiene una mujer que se embaraza a los 11 años de edad. Entonces, usted ya tiene en mente el contestar esa pregunta. ¿Cuáles son esas implicaciones que se tienen? Perdón. Bien, cuando usted llega a ese proyecto, usted va a tener que empezar a generar una serie de conocimientos, buscar en literatura, desarrollar la habilidad de la investigación documental, va a tener que utilizar técnicas quizás de campo, si no son suficientes las documentales, vas a tener que utilizar herramientas estadísticas, metodológicas, informáticas, y entonces vas a hacer uso de los recursos humanos, porque tal vez no seas tú el único que deba intervenir en la investigación. Generalmente más de una persona puede intervenir en una investigación. ¿Cuáles son los recursos materiales? A veces necesitas encuestas, a veces necesitas algún software para que o algún, no es un software, algo como un Forms de Google Forms para hacer encuestas de manera electrónica, por correo electrónico, o hacerle llegar links para que contesten encuestas, y todo eso implica recursos financieros. Entonces, en esa parte tu proyecto se vuelve un proyecto con tintes administrativos. Perdón. Posteriormente, ya que tienes toda esa información, lo vas a empezar a transformar mediante métodos de optimización. Ya tienes el objeto de estudio, ya hiciste el seguimiento de toda la información, la recolección de datos, y entonces ahora te vas a poner a hacer validación, pruebas de todo aquello que se supone que tú encontraste. Entonces ahí hablamos de variables, análisis de varianza, hablando de estadística, de la chi cuadrada, hacemos pruebas cruzadas, hacemos la alfa de Cronbach, y vemos que sea estadísticamente significativo todos los procesos que nosotros encontramos para poder generar un producto en investigación. Todo eso que nosotros generamos como producto de la investigación finalmente debe de satisfacer las necesidades humanas. Cuando nosotros logramos transformar toda esa teoría y damos respuesta a esas interrogantes que nos planteamos aquí, entonces esa investigación se vuelve un producto que satisface las necesidades humanas y se prioriza que esa investigación tiene éxito, tiene pertinencia, es factible, tiene arraigo, precisamente porque el objeto de estudio es concordante para una necesidad humana. De tal manera que pasamos a la naturaleza del conocimiento científico. Entonces,
Anteriormente vimos cómo es el ciclo de vida, ahora vamos a ver cómo es la naturaleza del conocimiento científico y vemos que entre el sujeto y el objeto hay una interrogante a la que queremos conocer y darle respuesta. Mediante un proceso de conocimiento, nosotros como sujetos nos apropiamos de ese objeto de investigación para generar conocimiento y todo esto lo hacemos a través de un método. Entonces, metodología más investigación igual a conocimiento científico. Ese es algo importantísimo. Si pensáramos en niveles y consideramos el objeto como una realidad, no como algo abstracto, no como algo ficticio, sino que damos al objeto de estudio una realidad, entonces nosotros podemos entender que dependiendo de su complejidad, el conocimiento que nosotros vamos a usar puede ser empírico, científico, filosófico o teológico. Ese es como nosotros vamos a apropiarnos de esa realidad mediante esos niveles de conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento empírico? Bueno, es ametódico, asistemático. El hombre conoce los hechos y su orden según explicaciones lógicas, razonables. No hay un conocimiento más cercano a una realidad que el conocimiento empírico, cuando tú solamente ves y escuchas que las personas hacen sin utilizar ninguna técnica, sin utilizar ningún procedimiento científico, solamente están sacando sus conocimientos generados por la experiencia o los años que vienen practicando ese procedimiento. Luego tenemos el conocimiento científico, que es el más completo. ¿Por qué es el más completo? Porque pues se van a conocer las causas, se va a regir y determinar por leyes científicas, se van a explicar fenómenos, se van a utilizar datos que prueben que es cierto, su efectividad y la certeza con la que vamos a determinar es precisamente porque son instrumentos científicos. Aplican para todos los casos de la misma especie. Metódico, sistemático, porque pues son conocimientos basados en leyes y principios que son el desarrollo en sí mismo de la ciencia. Entonces, hoy en día un aparato que usted se pone para tomar la presión arterial lo hace en base a una ley, y esa ley de la física nos permite que nosotros podamos tener la presión arterial mediante un procedimiento también en base a las leyes de la física. Nos tomamos la temperatura corporal del ambiente, y esos son conocimientos que se han desarrollado en base a procedimientos científicos. No son casualidades, no son datos empíricos, no es de que mi abuelita me lo enseñó, que cuando el sol estaba fuerte, pues era señal de que iba a llover. Un ejemplo, ¿no? Y entonces nos damos cuenta que la ciencia es el lugar donde nosotros hemos de llevar nuestra investigación, es a donde nosotros la vamos a delimitar porque queremos demostrar, porque queremos experimentar, porque queremos visualizar fenómenos, interpretar esos fenómenos, analizar desde la ciencia las repeticiones y las relaciones y la dependencia entre variables que hacen que el objeto de estudio tenga ese comportamiento. Alguien me decía, es que estamos analizando causa y efectos. Pueden ser. A veces no son causa y efectos, a veces cuando son investigaciones cualitativas
pues vemos solamente muchas veces resultados, ¿sí? Y eso nos permite que nosotros echemos un vistazo que la ciencia ha ido evolucionando, de muchas maneras ha ido evolucionando. Quiero que vean la parte de abajo, tenemos una línea del tiempo. La ciencia ha brincado y en cada brinco se ha fortalecido. En la parte de abajo, perdone, en la parte de abajo tenemos algo de teorías, modelos, hechos que hacen que la ciencia vaya avanzando. En la parte de arriba tenemos principios, conceptos, hechos, leyes. ¿Y por qué tenemos como que esa semejanza entre la parte que va arriba y la parte que va abajo en el tiempo? Bueno, es que hay ocasiones en que se desarrollan ciertas teorías, ciertos hechos, ciertos modelos, pero hay veces que no llegan a teorías y solamente se quedan como principios, como conceptos. En materia jurídica es muy común eso. Más allá de teorías, se hace un uso de principios y conceptos, principios elementales y fundamentales del derecho, y se vuelven conceptos, tesis que se defienden. En el terreno de los hechos encontramos una diferencia que nos permite generar modelos de cálculo, modelos físico-matemáticos que nos ayudan a interpretar. La parte de arriba tenemos hechos que al estarse estudiando nos generan leyes que ya no son modelos, leyes que nos dicen cómo tenemos que hacer esos modelos. ¿Sí? Leyes de la física, leyes de la química, leyes sociales. Y eso hace que la ciencia vaya permeando, que vaya cambiando. Por lo tanto, el método científico es la esencia de nuestra función como investigadores. Tenemos que ser críticos, objetivos y racionales. ¿Por qué críticos? Porque solo debemos admitir lo que es susceptible de prueba. ¿Por qué objetivos? Porque es la condición básica de la ciencia. Objetividad quiere decir que tenemos que tener una observación y un sustento, un argumento fuerte. Y racional porque debe estar justificado. Y esta es la parte que me gusta cuando, bueno, todo me gusta, pero digo, cuando estamos hablando de metodología, que a veces nos confundimos un poquito de qué es método y qué es el método científico. El método es el camino que conduce al conocimiento, es el camino. Y el método científico son todos los pasos que hay en el camino para poder llegar a un resultado y demostrar lo falso o lo verdadero de nuestras hipótesis, o llegar al resultado para contestar nuestra pregunta. Entonces el método es el camino en el que nos ponemos para investigar, y el método científico es el conjunto de pasos que hay en ese camino. Bien, de manera general, ¿cuáles son los elementos? Ustedes ya saben aquí que nosotros desde la primaria hemos escuchado la observación, la hipótesis, la experimentación, todos esos como elementos. Pero a mí me gusta, creo que esta lámina va después de la anterior. A mí me gusta trabajar mucho con el proceso que vemos aquí, con estos elementos. ¿Qué elementos constituyen al método científico? Bueno, los conceptos, definiciones, hechos, variables, indicadores. Cuando logramos
descifrar todos estos elementos y ponerlos dentro de una investigación, entonces estamos generando un sistema teórico de la ciencia. Por eso cuando hacemos investigación conceptualizamos, definimos, narramos, describimos procesos, narramos, describimos situaciones de la investigación, analizamos variables, interpretamos cuáles son sus comportamientos de esas variables a través de ciertos indicadores que nos dicen cómo van esas variables. ¿Sí? Una variable que tiene que ver con pobreza o riqueza, pues es la capacidad del poder adquisitivo que tenemos, la capacidad de comprar, cómo van esos indicadores. Y todo eso, ¿no? Que nos hace finalmente ser partes del modelo científico. Ahora, ¿qué es la investigación científica? Bueno, ya hablamos del método. Y la investigación científica procura obtener la información relevante, fidedigna, imparcial, para extender, verificar, corregir o aplicar conocimiento. Su objetivo consiste en hallar soluciones a problemas. Creo que eso es lo que más me gusta y lo voy a poner aquí. Su objetivo consiste en hallar soluciones a problemas. Por eso la factibilidad, porque si no vas a poder encontrar una solución a algo que no existe de manera persistente, pues muy difícil será que puedas encontrar solución a un problema que no es problema. De tal manera, recuerden que al principio hablamos de sujeto-objeto. Bueno, aquí es el investigador, el objeto es el problema, y en medio hay una metodología, y la metodología es cómo organizamos el proceso de la investigación. Aquí me hizo falta también ponerle negritas, proceso de la investigación, de controlar sus resultados y de presentar posibles soluciones al problema. O sea, si no vamos a tener, por eso me da hasta gastritis, colitis y todo lo que termine en itis, cuando me salen con, voy a investigar, ¿qué vas a investigar? Pie diabético. ¿Eso qué? No, pues que voy a investigar fractura de cadera. ¿Sí? Que voy a estudiar como caso de investigación operación cesárea. De entrada, si me presentan a mí en este curso temas como esos, dense por tronados en el semestre. Si eso no me dice nada a mí. ¿Sí? Y si ustedes me ponen uso de la cefalosporina en condiciones y me echan un rollo, no. A través de un trabajo de investigación yo tengo que, en cuanto escucho el título, me acerco al problema. ¿Sí? Y entonces hablamos de causas de mortalidad en motociclistas en el Valle de Apatzingán. Entonces, yo puedo pensar que la causa es la velocidad, puede ser que la causa sea la falta de casco, protección, puede ser la falta de señalizaciones, semáforos, puede ser la falta de que los conductores de vehículos seamos malos conductores, puede ser multicausal, todas las causas anteriores. Entonces, cuando yo escucho el título, causas de, yo digo, ya me acerca. ¿Sí? Factores que condicionan, factores que predisponen, factores que aumentan, factores que retroceden, y todos esos verbos que ustedes van a ver en la ya se me olvidó, bueno, la taxonomía de Bloom, todos esos indicadores que ustedes van a ver se van a dar cuenta que son necesarios.
Esos indicadores son necesarios para poder hacer referencia del problema y cómo voy a responder a ese problema, qué metodología voy a utilizar. Y entonces llego a los tipos de investigación. Tengo por lo menos 2 tipos. La investigación teórica, la investigación práctica. Son elementos muy fáciles. La investigación experimental, manipulamos variables. La investigación documental y de campo, ¿sí? Esta investigación les gusta mucho a los estudiantes de la secundaria, la preparatoria y un poquito a ustedes que están en la universidad. Finalmente llegamos a cómo es el proceso de la investigación. En estas últimas láminas vemos que el sujeto que investiga, en este caso ustedes, van a generar ciertos criterios para encontrar su tema. Yo no se los voy a poner. A veces el origen pues tiene que ver con la curiosidad, con su reflexión que están haciendo, con la vocación, la experiencia, con su cultura, su fe, sus ideas, pues el origen. Puede ser que las características del tema es que es algo que está nuevo, pero ahí hay que tener cuidado. Lo nuevo no es causa de investigación porque a veces no hay. Yo me metí en un problema de investigación con un estudiante. El estudiante hizo un buen Cintia no sé qué, Cintia Orozco. Bueno, si me escucha Cintia, un día me manda un mensaje y me dice cómo se apellida, pero Cintia hizo una investigación porque estábamos padeciendo chikungunya y era aspirante a titularse por seminario de titulación. Y fui su asesor y me dijo, maestro, voy a investigar sobre chikungunya. Y le dije, adelante. No supe en la que me metí juntamente con ella. ¿Por qué? No había información, porque la información unos decían para acá y otros decían para allá. Otros decían que es así, otros decían que no, que era así. Y por la novedad y por la escasez de información nos metimos en problemas. Pero bueno, tratamos de ser lo más imparciales, lo más crítico, lo más reflexivo y salimos al otro lado. A veces el criterio para seleccionar la investigación es que yo al investigador les digo, ustedes saben que yo estoy haciendo investigación en eso, si ustedes quieren venirse conmigo, vénganse y por aquí pueden ustedes investigar. Entonces, la asesoría a veces es importante para determinar lo que queremos investigar. Nuestros gustos o deseos personales y la factibilidad del tema. Son elementos que no deben de perder de vista ustedes, porque son elementos que van a tener más adelante. Así es que van a encontrar, en la elección del tema van a encontrar área de conocimiento que tienen que reforzar o que quieren buscar y van a tener que buscar mucha información desde temas genéricos hasta temas específicos para poder llegar a el tema de investigación. Entonces vamos a ir abriendo, mejor dicho, cerrando de lo más general a lo más específico hasta que nos concentremos en nuestra información. Más adelante les hablaré de lo que es el planteamiento del problema.